Noticentro 1, CMI. Cae temida banda de atracadores en el centro de Bogotá. Robaban con violencia hasta 12 personas por día. Alcalde Galán entrega balance de 45 días de racionamiento en Bogotá. Advierte que la capital aún está lejos de la meta en los embalses. Asesinan a una mujer en Envigado, Antioquia. Es el segundo caso reportado en 2 días. Autoridades en Cali anuncian medidas para hacer frente al fenómeno de la niña. Fiscalía impacta al grupo delincuencial Los Magos, dedicado al sicariato y otras conductas ilícitas en el Valle del Cauca. Alcalde de Bucaramanga denuncia que sicarios son contratados en Venezuela para ejecutar crímenes en la capital santandereana. EPS Sura pide su retiro voluntario del sistema de salud. 5 millones de usuarios en la incertidumbre. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Autoridades en Bogotá desmantelaron una temida banda de atracadores que operaba en el centro de la ciudad. Nicolás Romero tiene los detalles de estas capturas. Nicolás, adelante, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Cayó en las últimas horas la banda denominada Los Diablos, una banda compuesta por 8 personas que se dedicaba al hurto de ciudadanos, de transeúntes que pasaban por el centro de la capital de la República, en uno de los puntos más concurridos de ese sector del centro de Bogotá. Hablamos del cruce de la avenida Caracas con la calle 13. Estos sujetos, como se evidencia en los videos, en el material que logró recopilar la Policía Metropolitana de Bogotá, de la mano de la Secretaría de Seguridad, aprovechaban el tumulto que formaban todos los transeúntes que por allí pasaban para hurtar de manera violenta las pertenencias de las personas que estaban en ese sector de la ciudad. Tenían rentas criminales cercanas a los 50 millones de pesos al mes y lo más importante, todos los capturados tenían anotaciones judiciales. 5 de ellos fueron enviados a la cárcel y 3 tienen detención domiciliaria. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Este allanamiento se incautan alrededor de 14 celulares, 18 computadores portátiles, 2 tablets y otros elementos, de los cuales es parte de la misma investigación. Se captura a alias El Diablo, que es el jefe de esta organización, a quien se tiene anotaciones, 26 anotaciones por homicidio y por hurto. La particularidad de estos sujetos básicamente es estar allí dentro de la misma población, dentro de los mismos ventas ambulantes y generar estas acciones intimidatorias a la ciudadanía. Y es que precisamente desde el distrito insisten en este trabajo coordinado que están realizando las autoridades para dar golpes contundentes a grupos de delincuencia organizada en la capital de la República que, como este grupo, como Los Diablos, tenían un promedio de 12 a 10 atracos al día en ese sector de la ciudad. Es muy importante que los ciudadanos vean con atención estos videos. Si hay víctimas de estos delincuentes que no pusieron la denuncia o que están pendientes de verificar cómo es el estado de sus denuncias, por favor acercarse para reforzar el caso. Y también muy importante ver cómo estos delincuentes interactúan entre la ciudadanía común y corriente, los vendedores que hay al lado de las estaciones de Transmilenio. Invitamos, le pedimos a todos los ciudadanos que en los entornos son asediados por estos delincuentes a que nos brinden información para poder agilizar las capturas y poder demostrarlas con base en pruebas. Cambiamos de tema. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó el balance actualizado de este final del 5º ciclo de racionamiento de agua en la capital del país. Un balance positivo y en general estos 45 primeros días de racionamiento en la capital de la República han logrado un ahorro cercano al 28%, más bien han contribuido un 28% en lo que hoy es el nivel actual del sistema Chingaza, que recordemos abastece cerca del 70% del agua que se consume en la capital de la República. Según el mandatario, este último ciclo, en el 5º ciclo, se logró un ahorro cercano a los 7.282.656 metros cúbicos, lo que equivale a cerca de 3.000 piscinas olímpicas de agua que se han permitido ahorrar debido a este esquema de racionamiento que se está utilizando en la capital de la República. A pesar de que esas cifras son positivas, se está lejos aún de llegar a la meta. Recordemos que el distrito plantea que en octubre el nivel del sistema Chingaza supere el 70% de
ocupación para enfrentar la sequía que arranca precisamente desde el mes de octubre. En este momento el sistema Chingaza tiene un 28% de ocupación y en años anteriores normalmente en esta época del año estaría por encima del 40%. Escuchemos al mandatario. Otra meta que nos pusimos fue la meta de llegar a un consumo general de la ciudad, ya no del sistema Chingaza, sino general de toda la ciudad de 11%, reducir en un 11% el consumo de agua en Bogotá. Ahí hemos logrado llegar a la fecha a un 10,59% de reducción. Estamos cerca de cumplir también esa meta. Así las cosas y como lo pudo constatar este noticiero, desde la Corporación Autónoma Regional aseguran que no es suficiente y que las medidas podrían ir incluso hasta el próximo año, esa medida de racionamiento que se está tomando, y es por ello que ya en ocasiones anteriores le han solicitado a la Alcaldía Mayor de Bogotá que se hagan más restrictivas estas medidas referentes al racionamiento de agua en Bogotá. En nuestra misión central estaremos hablando precisamente con el director de la CAR sobre este tema y sobre la solicitud que se hace desde la corporación al distrito. Es por ahora la información que emitimos desde el occidente de la capital de la República, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y 4 presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños fueron capturados por la policía en el área metropolitana de Barranquilla. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Los operativos se cumplieron por parte del Gaula de la policía en el área metropolitana de Barranquilla. Se tenían como evidencias videos que mostraba a los capturados entregando panfletos amenazantes. Los capturados están señalados como responsables de extorsiones en Soledad y Malambo. Una de las capturas fue mediante orden judicial y las otras 3 en flagrancia. Fueron 2 operativos simultáneos, uno en el barrio Villa Soledad. En el primero de los casos, a través de una investigación judicial adelantada por el Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se logra la captura de un particular que vendría generando intimidaciones a comerciantes de este municipio. Ya fue puesto a disposición de la Fiscalía. En Malambo se produjeron otras 3 capturas en flagrancia. De igual manera, en el municipio de Malambo se logra la captura de 3 particulares en flagrancia y la incautación de 1 millón de pesos que habrían exigido a un comerciante en esta jurisdicción. Los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Un juez de control de garantía legalizó ya la captura de estas 4 personas. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchísimas gracias. Y se conocieron imágenes de un puesto de salud que fue construido e inaugurado por las disidencias de las FARC. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Dónde está ubicado este puesto de salud? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues vuelve y pasa las disidencias de las FARC, inaugurando esta vez un puesto de salud. El hecho se presentó en zona rural de Tibú, norte de Santander. Esto luego de que ya habían inaugurado una carretera y hasta un colegio. Las disidencias FARC inauguraron un centro de salud en zona rural del corregimiento de Puerto Barranca en Tibú, norte de Santander. Se trata del Frente 33, también conocido como el Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central de las FARC. Según las disidencias, este lugar beneficiaría a 600 pobladores. El lugar fue bautizado con el nombre de Tirso Vélez, quien es político y exalcalde de Tibú. Un centro de salud dotado de insumos médicos, equipos de salud, mobiliario médico, incluso el lugar cuenta con aire acondicionado. Tiene consultorios de medicina general, odontología, ginecología, entre otras especialidades. En la inauguración, las disidencias afirmaron que serán 4 corregimientos y veredas cercanos que serían, según el líder de las disidencias, las beneficiadas con este puesto de salud. 4 corregimientos y veredas cercanos serían, según un discurso de uno de los líderes de las disidencias, los beneficiados con este puesto de salud. Imágenes captadas justamente por uno de nuestros camarógrafos de Noticentro 1 CMI, allí en zona rural de Tibú, norte de Santander, de este puesto de salud. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte del gobierno nacional. A esta hora de la tarde también les contamos detalles de la incautación de armamento y explosivos, especialmente que serían lanzados desde drones para atacar a la fuerza pública, especialmente estaciones de policía y batallones, pues las fuerzas militares incautaron material de guerra en límites con el departamento de Putumayo del Estado Mayor Central, según un reporte de inteligencia militar.
Tropas del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía llegaron hasta zona rural del municipio de Puerto Guzmán, zona limítrofe con el departamento de Putumayo. En el lugar encontraron lo que criminales pretendían ocultar: más de 1000 detonadores eléctricos, cerca de 20 libras de explosivos de alto poder destructivo, 4 kilos de iniciadores para granadas para dron, 1 kilo de metralla y más de 430 unidades de munición de diferentes calibres. Se localizaron un nuevo depósito ilegal que pertenecía a la estructura 48, Estado Mayor Central, Comandos de Frontera. Hombres de los autodenominados Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia de las disidencias FARC escondían todo este material que, según las fuerzas militares, eran para fabricar artefactos explosivos y luego ser empleados y lanzados desde drones. Con este importante resultado operacional, las fuerzas militares continúan debilitando el accionar delictivo de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento del Putumayo, afectando sus redes logísticas y criminales. Las intenciones terroristas iban desde atentar contra estaciones de policía, bases militares, hasta pozos petroleros, según un informe de inteligencia militar. También afectarían oleoductos, torres de energía, entre otros activos estratégicos de la nación. Según un informe de inteligencia militar, en el país ya ha habido ataques con explosivos lanzados desde drones. Por eso en este momento la misión de las fuerzas militares es controlar estos sobrevuelos de estos aparatos electrónicos. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar a Espere. Alcalde de Bucaramanga denuncia que sicarios son contratados en Venezuela para ejecutar crímenes en la capital santandereana. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque la EPS Sura solicitó al gobierno autorización para el desmonte de sus operaciones. Las deudas y la difícil situación financiera le llevaron a tomar esta medida según sus directivas. Los detalles de este anuncio con Juan Armando Rojas. Juan Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, cordial saludo. La EPS Sura, con más de 30 años de funcionamiento, prestando servicios de salud y servicios médicos, ha solicitado al gobierno el desmonte de estos servicios. Las dificultades financieras y deudas acumuladas le imposibilitan continuar adelante con la prestación de los mismos, según han explicado sus directivas en una conferencia de prensa anunciando esta importante noticia. Sin embargo, el tiempo se agotó y en este momento se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro que le impida a EPS Sura cumplir con sus obligaciones. Insisto, no queremos repetir historias. Tal y como lo hemos reiterado, el país gasta más de lo que el sistema de salud tiene disponible para costearlo. La inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios impuesto limitado. Las directivas de la EPS Sura dijeron, sin embargo, que por ahora seguirán atendiendo a sus afiliados, más de 5,3 millones de usuarios que se estima precisamente se sirven de la atención médica que presta Sura mientras recibe una respuesta del gobierno a esta solicitud de desmonte voluntario. Desde el occidente de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias y mucha atención porque a esta hora ya hay reacciones en Antioquia, uno de los departamentos con más afiliados a la EPS Sura. Hernán Muñoz, el primero en pronunciarse fue el gobernador. ¿Qué dijo? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Para usted y para todos los televidentes, el pronunciamiento se dio aquí en la Universidad Acceso, ubicada en la Comuna 14, El Poblado, donde a esta hora se avanza en un foro que se llama El futuro de la educación en Colombia. El primero en pronunciarse fue el gobernador de Antioquia. Dijo textualmente, se está destruyendo lo que se ha logrado en los últimos 30 años, pero también se ha pronunciado el alcalde de Medellín y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo a esta decisión coyuntural importante en Colombia. Escuchemos. Muy difícil todo esto que está pasando, se está destruyendo el logro social más grande de Colombia en los últimos 30 años. Muy triste, es una decisión que ratifica de nuevo que estamos destruyendo sobre lo construido, que estamos caminando
en generar mayores niveles de riesgo en salud y en vida para los colombianos. 65% de los antioqueños también, más de 5 millones de colombianos que eventualmente pueden verse afectados en su salud y en su vida. Y es la ratificación de haber persistido en una reforma a la salud ideologizada, sin construcción de consensos, pero sobre todo también de haber llevado por la vía de frenarle la liquidez al sistema de salud a una crisis del sistema. Ahora el gobierno es el responsable, el único responsable, y de aquí en adelante tiene que asumir su responsabilidad. Se preguntarán ustedes por qué la Universidad ACCES es importante en este anuncio que acaba de hacer la EPS Sura. Muy bien, porque son transversales, es decir, son institución de educación superior, pero también son los dueños de la Clínica ACCES, una de las más importantes. Desde aquí se ha pronunciado el rector de la Universidad ACCES, pero también el rector de la Universidad de Antioquia, por una de las clínicas más importantes de la ciudad, la Clínica Alma Mater Antigua León 13. Nosotros tenemos una EPS muy grande, la más grande del país, el hospital más grande, del departamento, y tenemos grandes dificultades precisamente por el flujo de caja, por el pago del corriente, pero también porque se van acumulando carteras que finalmente hacen prácticamente inviable la operación de un hospital. Esta es una decisión que sin lugar a dudas genera muchísima incertidumbre y creemos que es necesario poder hacer un llamado a la cordura, pero sobre todo a la tranquilidad. ¿Tranquilidad para quiénes? Primero, para los pacientes. Los pacientes son siempre el centro de cualquier sistema y sin lugar a dudas deben darse los mecanismos y las garantías para que los pacientes puedan seguir contando con el acceso a un servicio de salud. Muchos de ellos están en condiciones crónicas que requieren atenciones que no pueden ser interrumpidas. Y atención, porque a esta hora también se pronuncia el alcalde de Medellín. Textualmente dice en una intervención de casi 5 minutos, abro comillas, es una irresponsabilidad que raya hasta con lo criminal. Escuchemos. Acabaron con el sistema de salud. ¿Qué necesidad tenían de destruir el sistema de salud y poner en riesgo la vida de la gente? Es una irresponsabilidad que raya hasta con lo criminal. Para mejorar el sistema de salud no había que acabarlo. ¿Y qué hicieron? Destruirlo. Y paso a paso, lo que no pudieron hacer vía ley, lo hicieron ahogando financieramente a las EPS, que también termina afectando a las prestadoras de salud como clínicas y hospitales. Y vamos a cambiar de tema porque las autoridades confirmaron el asesinato de otra mujer aquí en el departamento de Antioquia. El segundo caso que se reporta en menos de 36 horas ocurrió en el municipio de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá. Según las autoridades, la mujer, identificada como Luz Lady Jaramillo, de 68 años, fue atada de pies y manos y su cuerpo apareció en su vivienda en esta zona del sur del Valle de Aburrá. Las autoridades anunciaron que avanza la investigación para establecer quiénes son los responsables de este crimen y por supuesto a esta hora hay un despliegue operativo en la zona que permita a través del sistema de cámaras identificar a los presuntos responsables. El cuerpo de la mujer sería entregado en las próximas horas allí en esta zona a sus familiares. Ya son más de 35 mujeres asesinadas en el departamento de Antioquia. Y terminamos con la noticia del momento que congrega a varios rectores y académicos del país aquí en la Universidad ACCES. Se trata del foro El futuro de la educación en Colombia. Ahí ya habíamos escuchado algunas reacciones de la noticia del momento que tiene que ver con la salud en el país, pero la educación es otro tema importante durante la mañana donde se expusieron diferentes retos. Hablamos con el rector de la Universidad Digital, habló de cómo han crecido un 3000% en 5 años y de cómo se está llevando la educación a distintas regiones aquí en el departamento de Antioquia. Escuchemos. De la mejor manera y que busquen cumplir sus sueños. Norte a la universidad en el siglo XXI. Pienso a nivel personal. Son varias las personas que se congregan a esta hora aquí en el foro en la Universidad ACCES y se espera varias intervenciones durante la tarde. En la mañana estuvo presente el rector de la Universidad de Antioquia, el rector de la Universidad ACCES, también la rectora de la Universidad de Dafit y también el ex procurador general de la Nación, el señor Carrillo. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchísimas gracias. Una institución educativa
de Santiago de Cali presenta millonarias pérdidas tras las fuertes lluvias de las últimas semanas. Valentina Villegas, ¿qué medidas van a tomar las autoridades para mitigar este tipo de emergencias? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues precisamente los saludo desde la institución educativa Santa Cecilia en el norte de Cali, uno de los 5 colegios que resultaron gravemente afectados por las inundaciones ocasionadas por las lluvias de los últimos días. Como usted lo indica, las autoridades ya toman medidas para mitigar futuros riesgos. Ni las instituciones educativas de Cali se salvaron de las emergencias causadas por las lluvias que han azotado en las últimas semanas a la capital del Valle del Cauca. Es el caso del Colegio Santa Cecilia, ubicado en el barrio Los Álamos. ¡Ay, se cayó un árbol! Donde las inundaciones alcanzaron hasta 1 metro de altura, llevándose consigo gran cantidad de elementos que contribuyen al proceso formativo de los estudiantes. Pues el monto aproximado de pérdidas está entre 800 y 1.000 millones de pesos. ¿Qué se perdió? Todo, por no decir otra palabra. Se perdieron especies animales, mucha documentación de los maestros, de las coordinaciones, muebles, equipos, enseres, elementos de trabajo. Por ejemplo, se perdieron 4 impresoras, 5 aire acondicionados en total, 2 grabadoras, un ventilador, 2 computadores de mesa, 2 portátiles. La comunidad educativa denuncia que las alcantarillas cercanas a esta institución permanecen completamente tapadas y que a pesar de los constantes llamados a las autoridades, su situación no había sido atendida, por lo que fueron los padres de familia, docentes y estudiantes del Colegio Santa Cecilia quienes se encargaron de hacer mantenimiento a la institución luego de la emergencia. Se programó una minga y vinieron más de 40 padres de familia, muchos estudiantes. Y los profesores nos hemos puesto, como dicen, las botas y a trabajar parejo con todos, mover, quitar, lavar. Es la única manera de sacarlo adelante porque tenemos muchas pérdidas. Los niños no vienen desde el 15 de mayo. Sin embargo, la comunidad educativa no sale de la preocupación, pues estas precipitaciones significan solo el inicio del fenómeno de la niña y temen las consecuencias futuras. No obstante, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle ya se toman medidas para mitigar y prevenir emergencias durante la segunda temporada de lluvias del año, que se presentaría en el último trimestre del 2024. Estamos haciendo unas recomendaciones básicas acerca de la llegada de esta temporada de lluvias, de la próxima llegada del fenómeno de la niña y especialmente en una situación que hemos evidenciado en algunos municipios del departamento, especialmente en la falta de mantenimiento de las rejillas, de los sumideros. La construcción de este plan de contingencia del departamento incluiría asistencia técnica a los municipios en la formulación de planes escolares y comunitarios, el funcionamiento permanente de la red departamental de emergencias y la identificación de escenarios de riesgo. Y cambiamos de tema, pues fue capturado en el barrio Bosques de Maracaibo, del municipio de Tuluá, un hombre de 77 años por haber cometido presuntos actos sexuales abusivos contra un menor de 9 años de edad. El capturado se habría aprovechado de la confianza que tenía con los padres del menor para realizar este repudiable hecho que tuvo lugar en el corregimiento de Los Changos, municipio de San Pedro, cuando el hoy capturado habría realizado tocamiento de las partes íntimas del menor sin su consentimiento. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Y en otra información, nuevamente hay pánico entre los habitantes de la capital del Valle del Cauca, luego de que en las últimas horas fueran instaladas una bandera y una pancarta alusivas al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Esto en la calle Primera con carrera 50, exactamente en el puente peatonal cercano a la glorieta de Siloé, a la entrada de este barrio en el sur de Santiago de Cali. No obstante, gracias a la rápida reacción de las autoridades, minutos después, el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, anunció importantes resultados. 3 personas fueron identificadas y en este momento están siendo conducidas a la estación de policía para identificarlas y hacer las acciones judiciales correspondientes. Destacamos el componente de la Policía Metropolitana de Cali con la Secretaría de Seguridad y Justicia para asegurar nuestra ciudad. Reacciones motorizadas que están en cada una de las comunas y puestos móviles que están rotando en lugares críticos con el fin de generar sensación y percepción de seguridad en nuestra ciudad. Luisa y televidentes, esta es la información desde el barrio Los Álamos, en el norte de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI.
Valentina, muchas gracias. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo recomendaciones a Colombia en materia de inversión. Freddy Gómez tiene los detalles. Freddy, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Pues la OCDE hace las principales recomendaciones en materia de inversión para mejorar los índices de crecimiento de la economía colombiana y reducir los índices de informalidad. Nos encontramos con Sebastián Nieto, que es uno de los representantes de este organismo internacional. ¿Cuál es ese diagnóstico y cuáles son las recomendaciones? Bueno, primero que todo el diagnóstico es que tenemos una América Latina y el Caribe donde la inversión sobre el PIB sigue siendo muy baja, 20%, muy por debajo del promedio de otras regiones del mundo, y en el caso de Colombia, de acuerdo a los últimos datos comparables, un poco inferior a lo que tenemos en América Latina. Buenas noticias, inversión extranjera directa. América Latina sigue siendo la región con mayor inversión extranjera directa del mundo emergente, 4% del PIB, y en el caso de Colombia las últimas cifras comparables nos arrojan que estamos hablando de 4.9% del PIB. Entonces, bien por el lado de inversión extranjera directa, ahora es cómo se canaliza en generación de empleo formal. Eso en el tema político, ¿qué tanto puede estar pasando de que se haya frenado un poco la inversión en el promedio de América Latina? Bueno, sin duda alguna necesitamos consensos entre el sector público, sector privado, gobiernos nacionales y subnacionales, y esto bajo un marco de armonización de la transición verde y justa que vemos como una oportunidad para América Latina y el Caribe y por supuesto en Colombia. Colombia se pronostica varios organismos entre el 1, 3%. ¿Tiene potencial para crecer más hacia el cierre del año? Sobre todo es pensar en factores que aumenten la productividad laboral, en el caso de Colombia, y ahí vemos un potencial con la transición verde y justa en sectores como la agroindustria sostenible, el comercio sostenible, el transporte sostenible, que si invertimos 3 puntos porcentuales cada año, de aquí a 2030 podemos generar cerca del 20% de empleo. Entonces hay un potencial grande para Colombia, pero también algo que encontramos en América Latina en general. Bueno, muchas gracias. Ahí están las recomendaciones que se le hacen al gobierno colombiano para mejorar los índices de inversión que también potencialicen la economía colombiana. Me despido desde la Universidad del Rosario. Freddy Gómez, Noticentro 1, CMI. Freddy, muchas gracias. Y a partir del 2025 se pondrá en marcha el crucero por el río Magdalena. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, son muy buenas tardes. Sin duda una muy buena noticia para el departamento, teniendo en cuenta que esto impulsará el turismo en los diferentes municipios, el turismo natural, asimismo la cultura y el patrimonio del departamento. Además, porque esto dinamizará la economía en los diferentes municipios. Esta será una de las grandes apuestas de la Gobernación de Bolívar para potenciar el turismo en la región a través de su riqueza natural. Buenas noticias para nuestro departamento. Hoy nos visita el CEO de la empresa Aman Waterways, la empresa que va a recorrer nuestro río Magdalena a través de un crucero, con el cual vamos a poder mostrar la riqueza histórica, patrimonial, cultural de los pueblos del departamento de Bolívar. De acuerdo con el gobernador, a finales de este año iniciarán las pruebas piloto y posteriormente el año entrante se pondrá en marcha el proyecto para el turismo. El crucero empieza a recorrer el río Magdalena en el mes de noviembre, pero solo se abrirá al público en el mes de enero, el día 26 o 25 de enero. Vamos a estar haciendo ese lanzamiento que va a cambiar la historia del turismo en nuestra región. Finalmente, el mandatario aseguró que la iniciativa busca atraer a turistas nacionales e internacionales, pero también dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades de empleos para los habitantes de los diferentes municipios. De Bolívar que ha señalado además la Gobernación de Bolívar que esta noticia ha sido bien recibida por las comunidades, teniendo en cuenta que habrá diversas oportunidades para las diferentes poblaciones. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente a Palestina como Estado libre y soberano y con Jerusalén Este como capital. Estos países se suman a casi 140 integrantes de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de Palestina. William Parra está con el embajador palestino en Colombia. William, buenas tardes. ¿Y cómo recibe Palestina este reconocimiento? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues con la decisión de España, Irlanda y Noruega, ya son 147 países que han reconocido a Palestina
como un Estado libre y soberano. Y precisamente con una adición, y es que el reconocimiento de Jerusalén Este como la capital de este Estado. A esta hora nos acompaña Rauf Al-Malki, él es el embajador de Palestina en Colombia y con él vamos a hablar sobre esta decisión que han tomado estos tres países de reconocer a Palestina como un Estado libre y soberano. Sí, es una decisión que nosotros saludamos. Para nosotros es muy importante el reconocimiento que se hace desde la Unión Europea, países miembros de la Unión Europea, España en particular, por la relación también histórica que tiene España con el mundo árabe y España con Latinoamérica, además de Noruega, Irlanda, un país que también ha sufrido, digamos, condiciones parecidas a las de Palestina, y esperamos que más países europeos en estos días, en esta semana, se va a tomar también la decisión desde Eslovenia a hacer el reconocimiento y esperamos que también desde Malta, y así pues van a ser, digamos, una mayoría de los países europeos que hacen un reconocimiento oficial al Estado palestino. Pensamos que llega un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. En medio de este genocidio que se está cometiendo en Gaza, en Palestina, ¿qué significa el reconocimiento de estos tres estados a Palestina? Este es un paso más hacia el reconocimiento global del derecho del pueblo palestino hacia sus tierras, sus reclamos históricos sobre su tierra ancestral. Pensamos que esto viene en este momento para decirle a Israel que todo lo que está haciendo no puede cambiar la historia, no puede cambiar algo fundamental, que el pueblo palestino sí tiene el derecho a ser un pueblo libre y construir su Estado independiente. Entonces son momentos difíciles, pero estos reconocimientos nos dan, digamos, una esperanza de que el mundo está actuando a favor de la justicia, de la paz. Señor embajador, en los últimos días hemos acudido a ver, pues, tristemente las imágenes de los refugiados palestinos en Rafah, pues que fueron bombardeados por el régimen de Israel. Precisamente el primer ministro Benjamín Netanyahu decía que trágicamente salió mal este bombardeo. ¿Qué se puede decir frente a esa atrocidad que pues se está cometiendo frente al mundo entero? Esta es la respuesta de Israel frente a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Y no fue ningún error, eso fue premeditado, porque no fue un solo misil, sino varios misiles. Y se volvió a repetir ayer y hoy, esta mañana también. Atacaron las tiendas de campaña de gente desplazada en Al-Mawasi, que también es una zona de Rafah, asesinando a más de 21 personas, en su mayoría niños y mujeres. Esta es la política con la cual actúa Israel desde su fundación hasta hoy en día. La de violencia, la de matanza, de limpieza étnica, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Entonces esto no cambia nada, sino es una prueba más de lo que es la verdadera, digamos, Israel. Gracias, señor embajador. Es Rauf Al-Malki, el embajador de Palestina en Colombia, quien nos acompaña a esta hora aquí en Noticentro 1 CMI. Luisa, continúe usted con más noticias. William, muchísimas gracias. Y otro ataque del ejército israelí a campamentos de refugiados en Rafah deja al menos 21 personas sin vida. Los desplazados por la guerra, que llevan más de 7 meses entre Israel y Hamas en Gaza, en menos de 24 horas sufrieron nuevamente un ataque por parte del ejército israelí, el cual ha dejado al menos 21 muertos y decenas de heridos en el barrio de Al-Mawasi, donde no se había ordenado la evacuación de población civil y, según las Fuerzas Armadas de Israel, eran seguras. Ante los constantes bombardeos de los que asegura Israel que solo busca eliminar a Hamas, cientos de familias con maletas al hombro están huyendo de Rafah para buscar un lugar seguro y seguir con vida. Entre tanto, el ejército dijo que el ataque se basó en información de inteligencia precisa que indicaban que terroristas de Hamas, responsables de orquestar y ejecutar ataques terroristas contra israelíes, se estaban reuniendo dentro de la estructura específica a la que atentaron. Following the strike, due to an unforeseen circumstances,
A fire ignited, tragically taking the lives of Gazan civilians nearby. Despite our efforts to minimize civilian casualties during the strike, the fire that broke out was unexpected and unintended. This is a devastating incident which we did not expect. We are investigating what caused the fire that resulted in this tragic loss of life. The investigation is ongoing. Además, el ejército con sus tanques de guerra cada día se adentran más en la ciudad de Rafah. Gracias, hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.